Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Ujú, ujú. Dice, la sistemática de las causas de justificación. Bueno, estábamos diciendo de que siempre que se analiza el tema de las causas de justificación, como por ejemplo la legítima defensa, estamos haciendo una valoración de preponderancia de la tutela de los bienes jurídicos que están en juego. Siempre hay dos bienes jurídicos que están en juego cuando hay una legítima defensa, que es la vida o la integridad física del agresor, como la vida y la integridad física de la víctima o del que se defiende, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ordenamiento, ¿verdad? Elige la tutela de la víctima, porque es la persona agredida, ¿verdad? Y entonces, exime de responsabilidad penal o excluye la responsabilidad penal y convierte esa agresión de la víctima, porque tiene que agredir para defenderse, ¿verdad? La convierte en lícita. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? La convierte en una acción lícita con el propósito de proteger la defensa de quien sufre una agresión injusta o ilegítima. Dice, veamos, la exclusión de antijuricidad de acciones típicas viene dada por proposiciones permisivas que son normas jurídicas que contienen elementos de justificación, que se contraponen al tipo injusto y están basadas en valores o intereses superiores del ordenamiento jurídico. Entonces decimos que una acción, digamos, en legítima defensa es una acción típica, pero no es antijurídica porque está tutelada por la ley. Requisitos generales para apreciar las causas de justificación. Em, Elementos, vamos a ver, las causas de justificación se pueden distinguir por una parte objetiva y otra subjetiva. Elementos objetivos de la causa de justificación. Son los requisitos de naturaleza objetiva que han de concurrir para apreciar una causa de justificación. Por ejemplo, en la legítima defensa ha de existir una agresión ilegítima. Bueno, entonces aquí vamos a ir al código, ¿verdad? Vamos a ir al código. Busquen su código en el artículo 30. Dijimos que ahí están todas las causas de justificación. ¿Me siguen? Es que veo que nadie tiene la cámara abierta. No, pero aquí estoy, abogado. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, Dijo que pero estábamos es que fíjese que Estoy abogado, tengo un sí, problemita con internet. dijo que estábamos en la lección número 17 y estábamos hablando de la antijuricidad, abogado. Justamente en eso estábamos ahorita. Es más, estábamos casi terminando, pasando a la lección número 18. Es que no sé, pero yo creo que sí la tengo encendida, abogado. No sé si logra verme porque sí la tengo encendida. Yo creo que está frisado el abogado porque no lo veo, Ujú. lo Sí, veo, yo ¿verdad? tampoco. ¿Y por qué mejor no apagamos las cámaras para que solo se dé la clase así con audio? Porque yo creo que es cuando encendemos las cámaras que se nos va no, la no, señal. no, no tiene que ver. Eso es Ah, problema ok. de la universidad, de la plataforma, que no sé qué pasará. Ok, vamos a ver. El artículo 30 del Código Penal, por favor, abran su código. Ahí en el numeral cuarto, habla de que los requisitos de la legítima defensa. Dice, quien obra en defensa de la persona, derechos propios o extraños, siempre que concurran los siguientes requisitos. Agresión ilegítima actual, dice el inciso primero. B, necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión. Y C, falta de provocación suficiente por quien se defiende, ¿verdad? Ya el inciso D es una presunción de legítima defensa, cuando la ley ahí habla de la existencia de los tres requisitos anteriores que acabo de leer: agresión ilegítima actual, necesidad razonable de los medios empleados para impedirla o repelerla,
y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, se entiende que existen o que aparecen o que concurren estos tres elementos siempre que se rechace el escalamiento, fractura, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias o emplea violencia contra las personas extrañas a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares, dice acá. O sea, hay una presunción legal de que existen todos estos elementos de la legítima defensa. Bueno, entonces, ¿qué es la agresión? ¿Qué es una agresión? Veamos. Agresión ilegítima. Bueno, es un ataque injustificado, ¿verdad? En contra de un bien jurídico por parte de un extraño o de una persona, sí, desconocida, o en contra de uno mismo o en contra de un pariente o de un extraño, sí. Entonces, se justifica la defensa en este caso, pero la agresión tiene que ser ilegítima. Entonces, veamos quiénes pueden realizar una agresión legítima. Por ejemplo, un policía puede actuar legítimamente usando digamos, cierto tipo de coacción, ¿verdad? Entonces, ellos sí pueden hacerlo porque dependiendo de la necesidad, de la necesidad que tengan. O el padre de familia puede, digamos, moderadamente agredir a un hijo, ¿verdad? Agredirlo para corregirlo, ¿verdad? Pero moderadamente, con propósito de corregirlo, en verdad. Pero de ahí una persona común y corriente, digamos, no tiene la capacidad ni la justificación de hacer una agresión. Dice acá, se entiende por agresión toda conducta que amenaza lesionar o destruir intereses jurídicamente protegidos. O como dice Jiménez de Azúa, el acto con el cual el agente tiende a poner en peligro o lesionar un interés jurídicamente tutelado. Para que la agresión pueda dar lugar a la legítima defensa se necesita que sea actual o inminente, dice acá el artículo, pero esa palabra ya no se usa en el código, solo dice, tiene que ser una agresión actual. ¿Qué se entiende por una agresión actual? Que no es necesario esperar el comienzo de la agresión, pues basta con que ésta sea inminente. Bueno, entonces, y que no actúa en legítima defensa quien dispara contra el agresor que huye porque la agresión ha dejado de ser actual. Entonces, ¿qué significa que sea actual? Que sea en el mismo momento, que la defensa sea en el mismo momento de la agresión o en segundos antes de la agresión. O sea, que no tiene que esperar a ser agredido, ¿verdad? Pero aquí el término, ¿cuándo comienza la agresión? Ese es el otro detalle. ¿Cuándo comienza la agresión? Cuando la persona empieza a disparar o cuando utiliza el arma, digamos, para intimidar o para, digamos, cuando apunta, empieza la agresión. A ver, alguien que me pueda contestar esa pregunta. En el Desde caso el, mo- el desde el uso del arma de momento, fuego, desde ujú, el momento en el que muestra el arma, comienza la agresión, abogado. pero depende porque puede ser un acto inequívoco. Debe ser un acto inequívoco porque alguien puede sacar un arma, pero no es indicativo de que va a agredir Pero o que bueno, mire, hasta donde, no sé, hasta donde mi ignorancia me lo permite, abogado, creo yo que no estoy seguro si es el código penal o es el código o es el código civil que dice que, o sea, uno no puede mostrar un arma con la intención de amenazar, agredir o coaccionar a una persona. Hasta donde tengo entendido, creo que por ahí va la vaina. Entonces, en el momento en el que usted saca el arma y apunta, se convierte en una agresión porque es una amenaza de primera instancia porque es un arma de fuego, ¿no? ¿O es sí. subjetivo? No, es que ese es el detalle, que no puede quedar subjetivo. No puede quedar subjetivo. Entonces, lo importante ahí es que usted perciba, digamos, en el caso de que usted fuera una persona que está siendo agredida, que usted esté seguro de que va a ser agredido, que no haya ninguna duda al respecto. Pero no, en este caso no tiene que esperar a que la persona
Se frisa la imagen, Ajá, bueno, no, congelado. sí, no puede quedar subjetivo eso, ¿verdad? Ok, entonces, sí, es que tenemos una señal bien débil, entonces con nada se está cortando. Pero como le digo, ese es el servicio de la plataforma la que está fallando. Ok, entonces no es necesario que escribir la palabra inminente, porque la palabra inminente es precisamente la que nos autoriza a defendernos aún antes de la agresión, aún antes de que comience a disparar. Pero la agresión puede ser que ya esté comenzada, que haya iniciado, ¿verdad? Entonces, se considera, sin embargo, actual la agresión del ladrón que huye con lo hurtado o robado. Cuando, bueno, es que este es un asunto porque dice que si la persona se defiende ya cuando la acción ya ha sido realizada, digamos en caso de robo, se va en persecución del delincuente y, y se hace uso de un arma, ahí definitivamente ya no, ya la acción ya no sería actual, mucho menos inminente, ¿verdad? Porque la defensa, o sea, la acción ya pasó. Entonces, ahí no puede alegarse legítima defensa porque sería extemporánea la defensa, una defensa del que persigue al ladrón con el propósito de castigarlo o con el propósito de recuperar lo robado, ¿verdad? Entonces, aquí cuando la defensa, digamos, se hace extemporáneamente, después de que la acción ya ha sido realizada, después de que la agresión ya ha sido llevada a cabo, después de que la agresión ha dejado de ser actual, entonces habla de un exceso extensivo. Exceso extensivo. ¿Qué significa esto? Que excluye la legítima defensa, tanto completa como incompleta, ya que no se dará en este caso los requisitos de la agresión. Es decir, el primer requisito de la agresión es que sea actual. Si deja de ser actual porque es extemporánea, porque ya la acción, la agresión ya se llevó a cabo, entonces, y la persona pretende defenderse después de realizada la agresión, que sería extemporánea, dijimos, entonces habría un exceso extensivo, extensivo en relación al tiempo, al factor tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí, en este caso, como la agresión, como el requisito más importante de la legítima defensa es la agresión ilegítima. Ese es el requisito más importante, el requisito fundamental. Entonces, si la agresión ilegítima no es actual, entonces no hay agresión ilegítima. No existe, ¿verdad? Y si no existe la agresión ilegítima, entonces hay un exceso extensivo porque se hizo extemporáneamente. Y el exceso extensivo, entonces, hace desaparecer o excluye la causa de justificación de legítima defensa, tanto completa como incompleta. Cuando decimos legítima defensa completa, es que al no haber agresión ilegítima, ¿verdad? Entonces no existen o no se presentan los demás elementos. O sea, no existe ningún elemento de la legítima defensa. ¿Verdad? Porque si no hay agresión ilegítima, no tenemos que verificar la falta de provocación, ni el otro elemento que se refiere a la necesidad razonable del medio empleado. ¿Verdad? Entonces, Abogado, sencillamente no existe ninguno. Dígame. y en este caso, abogado, según el artículo 68 de la Constitución de la República, esa agresión se constituye como delito. Es que la agresión injusta, a menos de que sea, como les comento, de una autoridad, porque la policía tiene facultades para ejercer acciones coactivas, pero con el propósito de conservar la paz, la seguridad, la propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, un policía mira que una persona está asaltando a otro y está armado, le puede disparar. ¿Verdad? Está autorizado por la ley, ¿verdad? En cumplimiento de su profesión u oficio, que es precisamente preservar el orden público, ¿verdad? Pero si la agresión es ilegítima,
Entonces el derecho no tutela esa agresión de ningún punto de vista, desde ningún punto de vista. Entonces, si la agresión es ilegítima porque es injusta, injustificada, digamos, una persona que sencillamente le quiere robar, le quiere desapoderar o quitarle su carro, usted puede defender su propiedad, pero tiene que hacerlo de forma proporcional. Tiene que hacerlo de manera proporcional. Y esa agresión tiene que defenderse en el momento en que se produce la lesión, la agresión. Porque si ya deja pasar el tiempo después de realizar la agresión, entonces ya no sería actual y hay una exclusión de la agresión ilegítima por transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque usted se defendió después, no durante. Entonces, ese requisito tiene que cumplirse, que la agresión ilegítima sea, que la legítima defensa sea actual, ¿verdad? Para que no exista el problema del exceso extensivo. Además que sea ilegítima. Para que quepa la legítima defensa no basta que haya agresión. Es además necesario que dicha agresión sea ilegítima. Una agresión es legítima cuando está amparada por una causa de justificación. Pero si un individuo, un delincuente, ataca a alguien, entonces ahí evidentemente no sería legítima, ¿verdad? Porque nadie tiene el derecho ni la facultad de agredir a otro sin ningún motivo, sin causa, sin justificación. Abogado, una Entonces, pregunta. sí, Para tener cuidado con eso, ¿en qué momento se constituye una lesión? Por ejemplo, con el ejemplo que usted puso del arma de fuego, para tener conocimiento, ¿en qué punto empieza a tomarse como una lesión? Bueno, si no ha como una disparado el arma, agresión, sí, agresión. sí, aunque no haya disparado el arma, creo que el compañero decía desde el momento de que la muestra, pero ¿dónde empieza en realidad la lesión hacia la otra persona? Desde que hay una amenaza directa, empieza una agresión psicológica o Ok, desde dónde la ley toma yo parte. le voy a poner un caso para ilustrarle de cuándo inicia la agresión. Usted está en un bar con amigos y de repente hay una discusión. Hay una discusión, ya sea porque alguien le quitó la silla o generalmente se dan discusiones por razones vaya, yo una vez me peleé, estaba con mi hermana en un bar y estaban unas sillas vacías en el bar. Y entonces nosotros nos sentamos en esas sillas que estaban vacías, estaban desocupadas, ¿verdad? Pero cuando terminó la tanda de música, llegaron unos individuos y nos quisieron quitar de las sillas porque dijeron que esas sillas eran de ellos, ¿va? Y ahí estaban sentados ellos. Y entonces ahí se iba a armar un gran despelote, porque ¿quién es el dueño de la silla si se desocupa para ir a bailar? Ustedes que les gusta andar en discotecas, ¿de quién es la silla? O tiene dueño la silla. Entonces ahí empieza Pero, la discusión. ¿y Por si una dejaran cuestión algo en la mesa? insignificante, ¿va? Se puede dar un pleito. O por la silla de una dama, ¿verdad? Que está una dama ahí y entonces llega alguien y le quita la silla, entonces el varón actúa, ¿verdad? En defensa ahí, supuestamente. Y entonces, bueno, se inicia, bueno, pero esa persona está armada. Entonces usted está discutiendo con ese individuo. Está discutiendo, ¿verdad? Se están insultando y el tipo saca una pistola. Entonces yo creo que ahí es inequívoca esa acción. Inequívoca significa que no hay ninguna duda de que esa persona que está discutiendo con usted por cualquier motivo es con usted la cosa, ¿va? Entonces usted puede considerar de que la agresión ya comenzó. No es necesario que la persona dispare, ¿verdad? Es decir que Y si en este si, caso, abogado, si ni tan ajá, siquiera la saca, sino que solo la no, anuncia. no, ahí no ha iniciado, obviamente que Ok, no ha ok, iniciado. claro. Pero otra cuestión,
que si la tiene en la cintura y usted está viendo que tiene la pistola en la cintura, ¿verdad? Porque otra cosa es que no la ande y que la tenga en su carro. Puede ser, ¿verdad? Que la tenga en su carro y dice, espérate, ya vas a ver que no sé qué. Entonces ahí usted como que lo previene, pero todavía no ha iniciado. Cuando entre por la puerta, sí, porque usted ya sabe que viene armado. Pero si usted está acuerdo. viendo que está discutiendo y la persona tiene la pistola puesta en la cintura, entonces hasta que pongan la mano en la pistola se puede considerar que la agresión ya comenzó. Y ¿Verdad? ahí es Porque donde podemos defendernos, abogado. Cuando ya sí, miramos eso, ya podemos hacer, pero el tiro proporcional. O sea, uno ya. correcto. Sí, porque todavía Ok, no hemos llegado a ese segundo requisito, ¿verdad? ok. Entonces, ahorita Gracias, estamos abogado. hablando nada más del momento en que inicia la agresión, porque cuando decía la ley, decía antes, cuando la agresión sea inminente, entonces la inminencia es exactamente un segundo antes de que comience, ¿verdad? Pero ahora que solo dice actual, lo confunde, pero entonces hacemos el análisis. ¿Cuándo usted va a considerar que se inicia la agresión? Entonces usted no va a esperar a que empiece a disparar. Entonces ya estamos llegando a la conclusión de que usted se puede defender incluso antes de que la persona comience o saque el arma, antes de que saque el arma, antes de que empiece a disparar. Pero tratándose de un arma blanca, imagínese, ¿cuándo comienza la agresión? ¿Basta con tener el arma blanca en la mano? No, no basta. Porque el arma blanca necesita necesariamente estar más cerca de la persona, estar más cerquita de la víctima del agresor o del agresor de la víctima. Pero entonces usted no va a esperar a que la persona se ponga a distancia para que le dé un golpe con una herramienta filosa como un machete, ¿verdad? Sino que usted desde que el momento que lo viene, que viene, lo ve, que se va en contra suya, antes de que se ponga a una distancia donde lo pueda lastimar, ¿verdad? Entonces, eso es importante por eso cada caso hay que hacer un análisis específico de cada caso para determinar si la persona se defendió y si si la agresión fue ilegítima, si la defensa fue actual y si fue proporcionada. Pues ahora sí vamos a ver el segundo elemento, de que sea bueno, el segundo elemento es que sea racional el medio utilizado, o sea, que el medio utilizado sea racional. Como les expliqué anteriormente, la ley no requiere o no exige que haya una identidad entre el arma utilizada por el agresor y el que se defiende. Pueden ser armas diferentes. Entonces usted me puede decir, ¿me puede defender con una pistola y un ataque de un puñal? ¿Con alguien con un puñal? Sí. Si es el única arma que está a la mano, ¿verdad? Entonces aquí se aplican criterios de sentido común, ¿verdad? Del hombre razonable, el hombre con sentido común. Y tenemos que establecer la necesidad racional de utilizar el arma con que se tiene a la mano. Porque no necesariamente tiene que haber una equivalencia, ni en el calibre, ni en el tamaño del arma, ni en el tipo de arma. Porque, digamos, hay personas que, voy a poner un ejemplo. ¿Quién es actualmente la persona más peligrosa en artes marciales mixtas? ¿Quién es el campeón ahorita? Es Geche, el que le ganó a Topuria, ¿va? Que le desfiguró la cara a Machete. Tupuria. Y Tupuria, que es un campeón, ¿verdad? Es un campeón. Y le desfiguraron la cara, casi lo matan, ¿va? Imagínese que llegue ese individuo y que quiera discutir con usted y agarrarse a los puños con usted. Usted no, bueno, aunque sea muy bueno, pero el hombre es un campeón de artes marciales mixtas, ¿va? Con Yo solo que le saco dé la pistola y le pego 3 tiros. No dejo que se me acerque. Yo no dejo que se me acerque. No, porque ese es el problema, ¿verdad? Entonces imagínese la discusión entre alguien que se defiende con arma de fuego de un campeón Abogado, de artes y marciales. sáqueme, y sáqueme de una duda.
imagínese ese caso, ¿va? Y si uno hace una advertencia, o sea, si uno dice, o sea, en el momento en el que uno ve venir a una persona con intención de agredirlo a uno, uno saca el arma, apunta y dice, no te muevas o te disparo, por favor retírate, hace algún tipo de advertencia, justificaría la acción como tal del disparo si el día de mañana, perdón, si en debido caso la persona después decide demandar por el disparo. Sí, 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 obviamente que sí. Obviamente que sí, porque mire, la defensa, digamos, no se da por neutralizar o eliminar el ataque, sino que se da por neutralizar, lo que es diferente, ¿va? Neutralizar el ataque o evitarlo, ¿verdad? Es decir, que usted no, vaya, si alguien, digamos, en este caso, que es un boxeador, pero usted está armado, usted le dice, mira, no me vas a tocar porque te puedo ir mal, ¿va? Te lo advierto, ¿va? Bueno, y si no hace caso, boom, boom, va. Pero el asunto es que lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que haber proporcionalidad. Aquí se aplican criterios del sentido común, de la racionalidad del medio, y tiene que ser utilizada proporcionalmente, porque, vaya, digamos, con un disparo, si con un disparo usted lo logró neutralizar el ataque, que es lo que la ley busca, neutralizar o eliminar el peligro. Pero si el hombre se levanta, porque es otra cosa, herido, se levanta con la intención de seguir, de continuar el ataque, pues ni modo. Así tiene que hacer, así tiene que ser, ¿verdad? Pero de hecho lo que se valora aquí es que haya una racionalidad también en la defensa, no solamente en el momento en que se defiende, sino que en la proporcionalidad de la fuerza ocupada por el que se defiende para repeler la agresión. Tiene que ser proporcional. Abogado, Porque, sí, pero, abogado, una pregunta, pero yo creo que en lo personal uno tiene que tener cuidado con eso, porque a veces suceden casos en los cuales son problemas comunes. Yo no voy a usar mi arma, yo voy a usar mi arma para defender a mi hijo, a mi esposa, en sí. un caso pero hay problemas, abogado, que es uno para uno, es puño limpio, como antes. O sea, que no voy a estar sacando yo mi arma para abusar en un caso así. Yo creo que el arma es un caso extremo, o estoy equivocado. Yo digo, alguien viene e intenta agredirme, Sí, es que vea, uno a vea. uno, pero él viene con sus puños, yo no voy a sacarle mi arma. Como le dije, depende de quién sea el individuo. Abogado, Si es fíjese un que, tipo de 3 metros, si es un tipo de 3 metros, si es un gorila, entonces usted no le va a agarrar al puñetazo, va, porque abogado, y va fíjese que perdido. ag- Ahí la que me añadiendo la va lo a que agarrar es mi esposa. añadiendo lo que, añadiendo lo que dice el compañero, pero este tipo Kelsen definía el derecho como meramente, o cómo lo puedo escribir, cómo es que o sea, decía que el derecho es como tal lo que la ley dicta. Y en este caso, lo que habla el compañero de pelearse a puño limpio solo porque el otro no tiene arma, no tiene que ver más con la moral de la persona y con la ética de la Sí. persona. Y dentro del derecho, la moral y la ética, no, y mucho menos dentro del derecho penal, no tienen absolutamente nada que ver y salen de la ecuación porque ya existe una tipificación de la antijuricidad como tal. Es decir, con respecto a lo que decía el compañero de que si el agresor no tiene arma, no es válido utilizar un arma. Bueno, aquí además, no toda agresión justifica el uso de un arma, porque puede ser, digamos, por ejemplo, en el tercer requisito de la legítima defensa habla de que la provocación debe ser suficiente como para que la persona eh, sientan la necesidad de tener que defenderse. Pero si es un insulto, por ejemplo, vaya, están en una mesa y uno se pasa de tragos y le dice cualquier cosa, un insulto, eso no justifica a que la persona saque un arma para dispararle, o ni siquiera que le dio un golpe, porque la provocación en este caso tiene que ser grave, una provocación grave.
Y entonces yo solamente me figuro el caso de una provocación con arma. Porque una persona que insulte, pero tenga una pistola en la mano, entonces ya es otra cosa. Ya no es un simple insulto, sino que es una situación que pone en peligro bienes jurídicos, ¿verdad? Bienes jurídicos como la vida, como la integridad física, como etcétera, etcétera. Entonces, en este caso sería una provocación grave, que la única que podría dar lugar a justificar una defensa, pero no un simple insulto. O que le faltó respeto a la mujer, ¿verdad? Porque también hay algunos que son bien delicados. Le faltó respeto a la mujer, o le dijo una grosería, o un piropo, o una falta de respeto, que usted consideró que era una falta de respeto para usted y para ella. Pero eso no justifica una defensa con arma, ¿verdad? Entonces, la provocación tiene que ser suficiente, tiene que ser grave, tiene que ser real. Y tiene que ser de tal magnitud como para que justifique una defensa, ¿verdad? Entonces aquí tienen que darse los tres requisitos. ¿Qué pasa cuando la persona se defiende desproporcionadamente? Como el caso del policía que iba detrás de un delincuente que andaba armado y lo persigue corriendo por varias cuadras y el delincuente le hace un disparo con una 38 que iba, ¿verdad? Que llevaba. Entonces el policía que ya llevaba 2 cuadras de seguirlo, le dispara, le hace un disparo y le logra acertar y el delincuente cae tirado en medio de la calle, ¿verdad? Herido. Y entonces el policía se le acerca y le hace todos los disparos de la pistola y lo mata. Ya estaba herido, ya estaba neutralizado, pero claro, tenía la pistola en la mano, el delincuente, ¿verdad? Entonces el policía venía cansado y venía asustado, también me imagino yo. De tal manera que cuando se acercó, ya le había pegado una vez, se acercó y le hizo todos los disparos de la pistola. Entonces, en este caso, aunque la defensa alegó legítima defensa, no puede haber legítima defensa porque hay una desproporción en cuanto al modo de utilizar el instrumento con que se defiende. Es excesivo. En este caso fue una defensa excesiva. No había necesidad, si ya lo tenía neutralizado, de hacerle los demás disparos. Y después resulta que cuando hacen el análisis del arma que andaba el delincuente, el delincuente que murió en la escena del crimen, ¿verdad? Descubren que la pistola tenía un desperfecto mecánico. Entonces sí andaba a 6 tiros, ¿verdad? Que caben en un revólver, pero tenía un problema ahí, no daba vuelta el tambor de la pistola. Entonces había que hacerlo manualmente, ¿verdad? Había que hacerlo girar manualmente. Y entonces eso impidió que siguiera disparando, porque solo le hizo un disparo. Pero ese disparo asustó al policía. Y el policía que venía corriendo le hizo todos los disparos. Entonces, claro, no había legítima defensa. En este caso se habla de un exceso intensivo. No es extensivo, porque cuando hablamos de extensión es por razón al tiempo que ha transcurrido, que la defensa es extemporánea, ¿verdad? Pero en este caso hay un exceso intensivo porque hay desproporción en cuanto a la manera en que la persona se defiende. Se defiende demasiado intensamente, tanto así que neutraliza la legítima defensa. En los dos casos se neutraliza la legítima defensa. En el primero no puede hablarse ni de legítima defensa completa ni incompleta, porque, como dije anteriormente, al no ser actual la defensa, entonces desaparece el primer requisito, que es el más importante, y entonces no existe ningún elemento que justifique la legítima defensa, y entonces desaparece la legítima defensa como causa de justificación y desaparece también como atenuante. Por eso hablan de legítima defensa incompleta, ¿verdad? Porque la legítima defensa no justifica, pero sí atenúa. Si ustedes ven las atenuantes del Código Penal, veámoslas, artículo 32 creo que es. Veamos las atenuantes. Circunstancias 31. atenuantes. 31, dice la primera. Léalo, por favor, Edison.
el numeral primero del 31. Lo voy a leer yo, pues. Dice, son circunstancias atenuantes las siguientes. Número 1. Las causas de exención de la responsabilidad criminal cuando no concurra alguno de los requisitos no esenciales exigidos para su apreciación. Estas causas tienen la consideración de atenuantes cualificadas. Entonces, vaya, puede ser que en un caso no exista o desaparezca el primer elemento o el primer requisito de la legítima defensa, que es agresión ilegítima, porque no es actual. Entonces dijimos que hay un exceso extensivo. Entonces aquí desaparecen ambas, tanto la causa justificación como atenuante, ¿verdad? Pero en el caso de cuando el exceso de la defensa es intensivo, puede ser que sí haya una agresión ilegítima. De hecho, sí la hay, porque para analizar el elemento de proporcionalidad o de racionalidad del medio utilizado hay que tomar en cuenta que existe el primer requisito. ¿Verdad? Entonces, si hay agresión ilegítima, pero no hay proporcionalidad del medio, como es el caso del policía que les estoy planteando, que hizo uso de su arma de fuego y le hizo todos los disparos del arma, aquí no puede haber legítima defensa. Pero sí hay una circunstancia atenuante, que es la numeral primero del artículo 31, ¿verdad? Sí se puede atenuar, pero no se puede excluir la responsabilidad penal, porque por lo menos existe el primer elemento de agresión ilegítima. No existen los demás, pero sí el primero, que es el más importante. Entonces, en ambos casos extingue la legítima defensa, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta de examen. Es una pregunta de examen y es bien importante que ustedes estudien y analicen y entiendan bien, correctamente, lo que son los excesos en la legítima defensa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo desaparece la agresión? Cuando hay un exceso extensivo, cuando es extemporáneo. ¿Y cuándo desaparece la proporcionalidad o racionalidad del medio utilizado para defenderse? Cuando la defensa es desproporcionada o es intensa o intensiva. Entonces ahí en ambos casos desaparece la legítima defensa como causa de exclusión de la responsabilidad criminal. Pero en el segundo caso sí se puede utilizar como circunstancia atenuante en razón a lo que dispone el artículo 31, numeral primero del Código Penal. Decreto 130-2017. Nunca olviden que nuestro código tiene este decreto porque recientemente se acaba de aprobar en el 2017, ¿verdad? Entonces, todas las acciones ilícitas que se cometieron a partir de su vigencia, se le aplica el Código Penal Decreto 130-2017. Si se cometió antes de esa fecha, entonces aquí lo que cabe es analizar la retroactividad de la ley. Si la nueva ley, o sea, el 130-2017 es más favorable, entonces se aplica la ley más favorable, porque recordemos el principio de retroactividad de la ley penal, que siempre favorece al acusado cuando la nueva ley es más favorable, aunque no sea la ley vigente en el momento de la comisión del delito. Que el principio de retroactividad es que el principio constitucional es que la ley no es retroactiva. Ese es el principio, la regla general, ¿verdad? Que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo, dice, o sea, la excepción, salvo en materia penal cuando la ley penal favorezca al acusado. ¿Verdad? Entonces aquí siempre hay que hacer esa salvedad de de qué decreto estamos hablando. El otro es el 144-83, ¿verdad? La ley derogada, 144-83. Y la nueva ley, 130-2017. Bien, entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar. Estudien, por favor, la legítima defensa. Probablemente les deje una tarea para el segundo parcial relacionada con este tema, con el tema de la legítima defensa. Les voy a poner en la tarea en la plataforma para que ustedes la busquen, ¿verdad? Y nos vemos el lunes. Perfecto, Pasen. abogado. Muchas Abogado. gracias.